Siempre pensé en el reciclaje como una metáfora de la vida, como una oportunidad para hacer de nuevo, para volver a iniciar. Hubo un tiempo en el que había personas que se consideraban como desechables, residuos de la sociedad, fragmentos de la indiferencia. Sus caras sucias y sus manos cuarteadas impedían que algunos lograran ver al ser humano, a la persona que lleva consigo, en un costal sobre la espalda, una historia, un nombre, unos sueños y un rostro que clama por ser reconocido. Esta es una empresa de reciclaje. Aquí llegan a diario toneladas de residuos que recuperan los recicladores en las calles de Bogotá y de otras ciudades del país. Soy reciclador de acá de la zona industrial de Casuca. Aquí llevo como 2 años reciclando en este sector, pero en mi vida llevo como 10 años reciclando. Debido a cuestiones de la vida, pues de un momento a otro caí en la calle, pa. Y uno al caer en la calle se degenera, pa. Nadie le va a querer dar empleo a usted, todo degenerado, todo, y cogí el vicio, las malas amistades. A Ricardo lo conocí durante los periodos de vacaciones en los que iba a la empresa a ayudarle a mis papás. Siempre llegaba, saludaba y me estrechaba la mano. Un día llevé la cámara, me lo encontré y así comenzó este documental. Pues por aquí, por ejemplo, la gente no lo estigmatiza mucho uno. Hay muchas personas en las empresas donde voy a sacar el materialcito que para aquí yo digo que me estiman, porque no cualquiera saca 20.000 pesitos de material que sabe que los puede vender. Y pelado, vea, coja ese material, escoja esa basurita y me deja ordenado. Entonces eso ya es gente que ve que uno aporta alguito, ¿sí? Que uno no es simplemente un reciclador, sino que uno está cumpliendo una labor también, ¿sí? ¿Y esos trapos? Esos son residuos de allá. ¿Eso es lo que a usted no le sirve? No, yo solo saco cartón, chatarra, vasija, plástico. Uno ve que de pronto uno no tiene una platica para una libreta de arroz en la casa o algo así, o quiere de niño un dulce o algo así, y uno ve que el vecino cogió el cartón que estaba en la basura, que ya no servía, y lo vendió y compró algo, pues de ahí aprende uno. Ya después con más experiencia va aprendiendo uno a clasificar los materiales, pa. Este plástico que chirrea así no sirve, pa. Que ni chirrea ni estira. Mira la diferencia de este plástico. Y él estira. ¿Sí pilla? Sí, si yo llevo esto aquí, está embolsadito y todo lo riego, pa, pues a ninguno le va a gustar, ¿no, compa? Pues sí lo estigmatizan a uno, obviamente, la gente ya se hace el rechazo. Usted antes de confianza quiso sacar su cámara aquí delante de nosotros, otra persona no lo hace, pa. Porque yo, a pesar de ser reciclador, soy una persona honesta, ¿sí pilla? Y no tengo la necesidad de irle a quitar algo a usted, pa, para yo tener lo mío, no, prefiero reciclar, pa. Prefiero reciclar y ganarme mi pesito honestamente, porque es lo que me ha enseñado la vida, pa. Todo lo cargo al hombro, entonces termino cansadito también, pa. Sin decirle, recogí casi 300 kilos. Para llevarlo hasta la bodega, pesarlo y venderlo, me queda mucho camello. Entonces pasó un chino con un zorro. Yo le dije, papá, le voy a traer la liga, le voy a dar 20 lucas, ayúdeme a entrar todo este material, pa. Porque yo sabía que estaba la parte del hombre y la parte mía. Yo prefiero venirme a reciclar que esperar un subsidio. Yo ya sé que la tengo segura acá. Es rentable, esta vaina es rentable después de que uno se ha dedicado y ordenado, ¿sí pilla?
Entonces no puedo decir que es un trabajo denigrante porque deja su buena recompensa. Recuerdo que de niño me gustaba escalar las inmensas montañas de cartón y deslizarme sobre la caja más grande que encontrara. Todo lo que uno pudiera imaginar estaba camuflado bajo una fina capa de polvo y suciedad. Era un universo completo por explorar. En esta mina hay miles de tesoros escondidos que saben brillar para los ojos atentos. Me gusta inventarle una historia a cada objeto que me llama la atención. Me gusta ponerle rostro al que alguna vez fue su dueño, pensar en sus aficiones, en su personalidad y en las motivaciones que lo hicieron en algún momento adquirir esa cosa y luego botarla. En ese preciso instante, para mí, deja de ser basura. La cadena del reciclaje empieza por el reciclador de oficio, le vende a las pequeñas bodegas que hacen una copia y una selección, ellos le venden a las medianas, que somos nosotros, hacemos ya nosotros grandes volúmenes y se le entrega a la industria, que ya son los encargados de hacer la transformación como tal, los materiales. Nuestros empleados principalmente son madres cabeza de hogar, son personas de la tercera edad, algunos con cierta discapacidad, son jóvenes que habían caído en la droga y acá se les da otra oportunidad. Para trabajar en reciclaje no se necesita un mayor estudio ni mayor conocimiento, sino simplemente conocer de los materiales. Entonces digamos que eso permite no crear barreras para que las personas puedan trabajar. Ella es mi hermana. Por fortuna, está al frente de la empresa junto a mis padres. Yo por mi parte decidí contar historias. Siento, sin embargo, que no podía contar otra cosa distinta a esta, porque esta historia también es mía. Yo vivo del reciclaje, pero de una forma muy distinta de como lo hacen más de 30.000 personas en la ciudad. El 80% de la materia prima con la que se fabrica el papel higiénico es fibra reciclada, es decir, papel reciclado. Y ese otro 20% son fibras vírgenes que se traen fuera del país y de pronto algunos químicos que funcionan bastante para que se pueda utilizar como cuidado personal. Tuve la oportunidad de conocer los proveedores desde su base, desde el reciclador de carrito hasta el reciclador que tiene una bodega mediana o el reciclador, porque todos somos recicladores, nosotros también somos recicladores, reciclamos sino que lo transformamos, pero yo siento que aquí hace falta que alguien desee voluntariamente vincularse y somos todos nosotros los ciudadanos, porque desafortunadamente el trabajo para los recicladores podría ser un poco más fácil porque hay mucho material que se pierde. Y se pierde básicamente porque no existe una separación en la fuente. La separación en la fuente es mi casa. Separar el papel, separar el vidrio, separar el plástico.
En el año 1987, el gobierno nacional define el cierre de los botaderos a cielo abierto en todo el país. Pues nosotros estábamos en un botadero a cielo abierto, tocó entonces hacer un proceso de organización concertada con el gobierno para poder mitigar el efecto del cierre del botadero y digamos, la falta de acceso a ese material. Y ahí empezamos a salir a las calles a recoger lo que antes recogíamos en el botadero. Esta fue la última entrevista que hice, porque hablar de reciclaje en Colombia sin hablar de esta mujer es imposible. Nora es probablemente el rostro más visible del reciclaje en el continente. En el 2013 ganó el premio Goldman, que es considerado como el Nobel de Medio Ambiente. La RB se constituye por 4 organizaciones que nacieron en el momento del cierre de los botaderos. Digamos que nosotros teníamos la visión de tener cada vez unas organizaciones de mayor complejidad, porque también nuestros problemas eran muy complejos, orientados hacia conquistar el reconocimiento del oficio del reciclador en manos de los recicladores y conquistar la remuneración a través del sistema de aseo, porque lo que nosotros hacemos tiene relación con la recolección y manejo de las basuras en el país. Hasta principios de los 90, el aseo en Bogotá era un servicio público. La EDIS era la entidad del distrito encargada de la recolección, barrido y limpieza de las basuras de la ciudad. Por su incapacidad para prestar la labor, fue eliminada completamente en 1993 después de ir cediendo control de la ciudad ante operadores privados. No podíamos continuar como se venía realizando en Bogotá, en que ustedes, en que nosotros, en que los habitantes de Bogotá estábamos pagando un servicio y no se estaba prestando por parte de la administración. Deberíamos abrir las puertas a que los particulares llegaran a prestarlo en la ciudad. La administración entonces optó por privatizar completamente el servicio de aseo, es decir, delegar en particulares la prestación del servicio y pagarles por su labor. En esencia, esto no es ningún problema. De hecho, es ampliamente reconocido que este cambio garantizó mayor eficacia y tecnificación del servicio. El problema es que la basura, entonces, comenzó a tener valor. Los gobiernos pretenden que a través de un sistema de privatización, las empresas que fueron contratadas recogían también el reciclaje que recogían las familias recicladoras. La labor se ve en riesgo porque hay algunos poderes económicos que quieren quedarse con el 100% de la actividad. En este momento la actividad en la ciudad de Bogotá reúne a más de 20.000 recicladores, más de 1.500 bodegas, y eso suma en realidad a más de 50.000 personas en la ciudad. Si el negocio se centra en una o dos empresas, pues el negocio sería muy rentable para ellos. Pero a nosotros las industrias se nos puede volver algo como un monopolio, porque entonces solamente una persona va a tener digamos, el poder de vender ese tipo de material. Nosotros acudimos a los jueces, empezamos un proceso de acción de tutela, la tutela fue negada en todas las instancias y nosotros, por un derecho de súplica, le pedimos a la Corte Constitucional que revisara el caso, porque si se entregaba la recolección del reciclaje a estas empresas, más o menos en ese momento 16.000 familias de recicladores quedábamos sin el mínimo vital y sin la certeza de poder sobrevivir de recoger la basura. La Corte se pronuncia en favor de los recicladores, da unas órdenes de efectivamente hacer acciones afirmativas, es decir, que los gobiernos se ocupen de ayudar a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los recicladores, pero que además se contemple su trabajo dentro del servicio público de aseo y se le dé estatus a los recicladores de prestadores de servicios. Hay un fallo de la Corte Constitucional, un fallo muy complejo, muy complejo, porque él dice que los recicladores, que todos vemos todos los días, con tracción humana, arrastrando unas inmensas carretas, deben ser los dueños legítimos de este proceso de reciclaje en Bogotá. Entonces, el gobierno nacional tuvo que sacar un decreto en donde ya se reconocía a las organizaciones de reciclables como prestadores y que tenía que pagársele de manera estructurada, como está hoy en el decreto 596. Es un gran logro para los recicladores porque permite y establece unas reglas para su formalización, además que los reconoce como parte de la cadena.
La labor de los recicladores históricamente ha estado en constante amenaza. Los cierres de los botaderos en los 80, la entrada de los privados en los 90 y en la década de los 2000 se sumó un nuevo problema. Los recicladores en Bogotá aseguran que las autoridades los están arrestando por destapar las bolsas de basura en la calle, sin que la nueva ley del comparendo ambiental haya sido reglamentada y entre aún en vigencia. En el 2008, el gobierno de Álvaro Uribe aprobó la Ley 1259 que penalizaba la recolección del reciclaje en las calles, lo que básicamente convertía en criminales a todos los recicladores del país. También dicen que el distrito les está negando el acceso a las rutas de reciclaje que les dio para favorecer a empresas privadas. Con esa prácticamente los recicladores estamos muertos. Esta norma terminó beneficiando a Ecoeficiencia SAS, la exitosa empresa de reciclaje de Tomás y Jerónimo Uribe. Sin embargo, ese éxito estuvo impulsado por un sector industrial muy interesado en entregarle sus residuos a los hijos del presidente y en la ausencia de competidores en las calles. Ante estos obstáculos, los recicladores han dado una lucha jurídica que ha llegado hasta la misma Corte Constitucional, que ha defendido por casi 20 años su labor y ha dado más de 10 fallos que ordenan su inclusión y reconocimiento. Pero a pesar de su defensa, año tras año nuevos peligros aparecen. Hoy nos trae aquí lo que viene, que es una licitación que se está dando en marcha en este momento, la cual no estamos de acuerdo, ya que eso excluye a una población en condición de vulnerabilidad. No se ha tenido en cuenta lo de la Corte Constitucional y los derechos están siendo vulnerados. En el 2017, la alcaldía de Enrique Peñalosa decidió desmontar el esquema de aseo que su predecesor, Gustavo Petro, había implementado. Que nos parece que ese esquema del aseo hecho por una empresa pública es desastrosamente ineficiente, costoso, es un grave error gerencial y vamos obviamente a tratar de tener, como en prácticamente la totalidad de las ciudades del mundo, la inmensa mayoría de ciudades del mundo, un sistema que sea subcontratado. El modelo de Petro intentó estatizar el servicio de aseo argumentando que este era un negocio controlado por una suerte de monopolio, cuyo único interés era el lucro por encima de las necesidades de la ciudad. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Se acabaron los contratos de los operadores privados del aseo que tenían una concesión. Es decir, el Estado les había dicho, esto es de mío, pero ustedes pueden hacer esta operación de recogerlos y a cambio entonces reciben la tarifa de los usuarios, una concesión. Quitamos el cartel, el monopolio de la concesión, pusimos un operador público al lado que tenía la mitad de la ciudad. Durante este periodo, Petro no logró retomar el servicio por completo y tuvo que volver a contratar a dedo a unas empresas que había sacado. Sin embargo, inició todo el proceso de formalización de los recicladores y por primera vez en la historia de la ciudad fueron incluidos dentro del esquema de aseo como prestadores del servicio público de aprovechamiento. 14.000 recicladores ganando por su operación y les dijimos, el reciclaje tiene que aumentar más sobre la enterrada de basura en el relleno. Es decir, cada vez ganan menos el operador público, los privados tradicionales y cada vez más los 14.000. 14.000 no es una democratización. En la licitación del 2017 se define nuevamente que el servicio debía ser operado por empresas privadas, tal cual como era desde hace más de 20 años. Sin embargo, hay un cambio sustancial en la licitación y es la instalación de contenedores para gestionar los residuos de la ciudad. Con el regreso de los privados y con un elemento como los contenedores, la situación para los recicladores era de incertidumbre. Si se impone esta lógica de los contenedores, que son pues unas cajas grandísimas, ¿cierto?, de metal, es muy difícil que las personas que viven del reciclaje puedan acceder al material de reciclaje y pues van a tener más problemas de los que tienen en este momento. Y desafortunadamente nosotros, los ciudadanos, no tenemos la cultura de reciclar. Entonces, y evidentemente nuestro modelo de recolección de basuras tampoco lo hace. Razón por la cual en el evento en que coloquen contenedores en la ciudad, a los recicladores se les va a ir la mayor parte del material que hoy aprovechan, que hoy sacan de la bolsa, se va a ir directamente al relleno sanitario. Pues ya tuve en alguna oportunidad su desbordamiento y estamos muy cercanos a que vuelva a suceder.
muy cercano, estamos hablando de unos 5 o 6 años, si no tomamos conciencia de la separación de los materiales y de entregarlo a las personas correctas. La cadena completa está aprovechando alrededor de 1.500 toneladas. Si se deja de recuperar, el relleno sanitario estaría recibiendo 1.500 toneladas diarias más de basura. Entonces la pregunta acá es, o sea que las personas que han venido durante 2, 3, 4 décadas prestando el servicio a la ciudad, los van a echar como hacen, entonces los van a enterrar, los van a mandar como la basura a enterramiento. Resulta que la Corte Constitucional, con un conocimiento técnico limitado de estos temas, reglamentó detalladamente cómo debe ser organizado el reciclaje y los recicladores en Bogotá, con un detalle que hace imposible implementar procedimientos que permitan un reciclaje verdaderamente técnico y efectivo, mucho mejor en lo ambiental y aún en lo social. ¿Qué observamos siguiendo la licitación? Que esta terminó privilegiando a los grandes prestadores comerciales del servicio de recolección de basuras en Bogotá. Esa licitación privilegió la perpetuación en Bogotá de que recojamos basuras en unos camiones, paguémosle a los dueños de esos camiones por el peso. Esos camiones se pesan a la entrada de Doña Juana, se bota eso y se acaba todo. Y el reciclaje, no, pues eso vamos viendo. Así que este nuevo esquema obedece pues, a un esquema de recolección de basuras en 5 zonas de la ciudad, en donde se privilegia la recolección y la limpieza, pero no el aprovechamiento. Y el hecho de volver a esta modalidad de las ACES, de las áreas de servicio exclusiva, pues yo considero que es un retroceso, porque en esta política de privatización lo que predomina es el ánimo de lucro de las empresas privadas, y eso hace que ese ánimo de lucro quede por encima de el interés de los ciudadanos de tener un servicio de calidad y de garantizar derechos de población vulnerable como la población recicladora. Las empresas no son más de 10 en todo el país, es decir, que se repartieron el país. Y por supuesto el segmento de reciclaje representa también un valor que a ellos se les escapa y por lo tanto siguen insistiendo en que ese segmento tiene que pasar a manos de la operación de ellos. Si hay una reglamentación que tienen clara los operadores es que solamente pueden recoger el material no aprovechable. Lo que ocurre es que los recicladores no tienen la capacidad de cobertura y de continuidad del servicio que tiene un privado. Mientras un privado tiene que cubrir el 100% de la zona, los recicladores difícilmente les queda cubrir el 100% de una localidad. No tienen los medios físicos ni tampoco la capacidad para ello. Pero en general lo que sí es claro es que el material es del reciclador. Lo que estamos buscando es que ellos se formalicen, que puedan tener acceso a unas rutas, a que sean conocidos en el barrio como el prestador de la actividad y puedan tener acuerdos con los usuarios para que sea a ellos a quien se les entregue ese material. Pero otra vez, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque ustedes sacan unos decretos desde el gobierno nacional que establecen como los requisitos o los requerimientos para la formalización de los recicladores y les dicen como, bueno, ahí están las normas, los requisitos, formalícense. Esto requiere del Estado un trabajo bien grande, bien complejo para lograr que las personas que hoy se dedican al reciclaje logren formalizarse. A ellos hay que darles una organización. Ellos tienen que saber y comprender cómo se hace una microrruta, cómo se diseña una macrorruta, cómo se optimiza un servicio, cómo yo hago un balance en el transporte frente a la recolección de acuerdo a lo que me da la tarifa. Pero para entenderlos hay que colaborarles en esa línea y hay que organizarlos. Mandarlos a que sigan recogiendo en zorros es que el servicio nunca cambie y no se tenga calidad en el servicio. La opción de contenerización de la ciudad, tener un contenedor de tapa blanca, un contenedor de tapa negra,
tiene como fin principal que todos los ciudadanos realicemos una separación en las fuentes de la casa y depositemos en el contenedor de tapa negra el material no aprovechable y en el contenedor de tapa blanca el material aprovechable, de tal forma que el reciclador pueda acceder al material de tapa blanca dignificando su labor sin tener que estar abriendo bolsas, sino ya sabe que ese es su material y es el que se puede llevar. Así como en las redes de acueducto y alcantarillado son las tuberías, pues los contenedores son un elemento que permite tomar volúmenes significativos, mantener ese material clasificado y separado y permitir recoger un gran volumen en un punto específico. Pero ¿qué es lo que sucede hoy lamentablemente? Como no estamos haciendo separación en la fuente, entonces simplemente la gente sigue botando todo, revolviendo todo y seguimos llevando toda la basura al relleno sanitario de Doña Juana. Este sistema tradicional, completamente tradicional de Peñalosa, ¿dónde contiene el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje del proceso de reciclaje? Entonces eso está cojo. Primero debería haber habido un proceso de formación ciudadana y de cultura ciudadana para la separación. En ese sentido, si se hiciera bien la tarea, pues ganaríamos los recicladores muy bien y la ciudadanía también, porque los recicladores lograríamos rescatar más cantidades de material y la ciudadanía vería que no todos sus residuos van al relleno sanitario y no se colapsa el relleno sanitario. También los operadores del servicio público tienen la obligación de realizar esa sensibilización en los ciudadanos. Si se debió ser previa o no debió ser previa, pues es una discusión que vale la pena pues analizar. Realmente uno ve en otras latitudes la responsabilidad de la comunicación y las estrategias pedagógicas no son del operador, es de la administración local, ayuntamiento, alcaldía, prefectura, como se llame en cualquier sitio, son los que hacen las campañas y son campañas de divulgación que tienen que ser masivas. Bueno, nosotros estamos haciendo varias actividades, realizamos capacitaciones en conjuntos, hacemos socialización en las comunidades, en los diferentes barrios donde se han realizado la instalación de los contenedores. Para eso hay que usar los grandes medios de comunicación, eso no es con volanticos puerta a puerta. Ustedes ven los medios de comunicación todos los horarios prime y hay mucha publicidad de la alcaldía, campañas autoelogiándose, hemos hecho no sé cuántas obras, estamos no sé qué haciendo, muchas mentiras y todo, pero ni una sola sobre educar de verdad en separar en la fuente, y eso es lo primero que hay que hacer. Nosotros sí empezamos la sensibilización previamente, pero ya sobre la marcha, teniéndolos ahí, es mucho más sencillo que las personas empiecen a familiarizarse con los contenedores. El impacto negativo ha sido muy alto. Muchos compañeros recicladores de la tercera edad se están viendo muy afectados porque su ingreso ha disminuido de manera dramática. Y también pues nos ha tocado los demás recicladores invertir muchísimas más horas de trabajo para rescatar lo mismo que se ha venido rescatando históricamente. ¿Y cómo lo van a recoger? O sea, el contenedor de ellos es de 1.100 litros. Ese contenedor de 1.100 litros puede tener un peso nominal de 300 kilos. Nadie imagina echándose al hombro un contenedor de esos y levantándolo. Tiene que recogerlo algo que tenga la capacidad de recogerlo. ¿Lo tienen? Es garantizar la logística de los recicladores. ¿Cuál es la logística? ¿Cómo la van a recoger? ¿En qué carros? Frente a eso la administración no hizo nada, lo preparó todo, le dio las mayores garantías a los negociantes privados, pero a los recicladores, que señaló la Corte Constitucional, no hizo tal. Me parece que a la Corte Constitucional le ha faltado energía para hacer ese seguimiento. Entiendo que ha dicho que se está cumpliendo el fallo, yo no veo que se cumpla el fallo. Por otro lado, hay un informe de la Veeduría Distrital de marzo del año pasado, cuando se comenzó a implementar el nuevo esquema de basuras. Y lo que dice ese informe es muy contundente, dice que no se están cumpliendo con las órdenes de la Corte Constitucional referente a la inclusión de la población recicladora.
Entonces tenemos 7.000 toneladas de basura que produce la ciudad, que es como tener un edificio de 7 pisos lleno de basura todos los días, que lo llevamos al relleno y lo depositamos en el relleno. El 60% de ese material sería aprovechable. En el relleno sanitario de Doña Juana lo que les interesa es que le llegue la mayor cantidad de basura, ellos la entierran y listo, a mí me pagan por eso. O sea, si hay un operador en Bogotá y dice, mire, voy a llevar el pasto a una compostera, esas toneladas las pierde porque no tiene contra qué parámetro cobrarlas. El único parámetro que hay para cobrarlas es la báscula del relleno sanitario de Doña Juana. Es un problema que hoy tiene la legislación colombiana, que no depende de Bogotá, sino que depende del gobierno, y por eso es tan importante que creemos una nueva ley de disposición final de residuos sólidos, porque lamentablemente la legislación nos amarra a seguir una técnica que es totalmente arcaica. En este sentido, la metodología tarifaria que está establecida en la resolución 720-2015 es una metodología definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable, define el relleno sanitario como tecnología de referencia. Esto quiere decir que los costos de prestación que se pueden cobrar a los usuarios son aquellos que resultan de una prestación del servicio de relleno sanitario. Enviar una tonelada de basura en Colombia a un relleno sanitario en promedio son 30.000 pesos llevar la tonelada. Si esa tonelada se llevara a otro tipo de tratamiento, hay que multiplicar por 10 ese valor. Si hoy hay un incentivo para recoger y enterrar basura es porque el modelo de la política pública así lo orienta. Si usted da los incentivos necesarios para que los privados aprovechen y reutilicen más, allá se van a mover, porque ahí es donde está la rentabilidad. Entonces el Estado lo que se orienta hacia dónde quiere ir el mercado, y esa debería ser la posibilidad de las próximas licitaciones. Corto, mediano plazo, lo que necesitamos es una modificación de la resolución por la cual se establece la metodología de aseo, para que no solo se permitan otras tecnologías, sino que se reconozca el costo de implementarlas. Porque sin lugar a duda, Bogotá no puede seguir enterrando plata, que es lo que hacemos hoy en día en el relleno sanitario de Doña Juana. Pero lejos de cambiar el modelo, parece que Bogotá va a convivir por unas cuantas décadas más con este relleno. Esta administración contrató un estudio con la Universidad Nacional. El propósito de ese estudio era que la Universidad Nacional le dijera qué hacer con el relleno de Doña Juana, si había que cerrarlo y ir a otro sitio para poder ahí disponer todos los residuos, o qué hacer. No encontramos áreas potencialmente disponibles o aptas para realizar la disposición de residuos en Bogotá. Por eso, a raíz de eso, adelantamos un estudio que nos permitiera analizar si al interior del relleno existían zonas que permitieran una optimización o eventualmente una ampliación. Entonces las áreas que ya están, les hacen ahí unos arreglos que no quedan muy bien hechos, que no estabilizan bien el terreno y siguen botando ahí basura. O sea, le agrandan su capacidad, pero ha demostrado, o la historia ha demostrado, que eso no es conveniente. Lo que encontramos es que dentro del mismo relleno, con unas obras de tecnología, la construcción de unos diques que garanticen toda la seguridad y la estabilidad, era posible adelantar la disposición durante 37 años más si tenemos un comportamiento de generación más o menos estándar. Bogotá no puede seguir en esta dinámica porque sería absolutamente insostenible. Las grandes ciudades del mundo están cerrando los rellenos sanitarios, están definiendo, como en Seúl, en Corea, por ejemplo, que en el año 2040 ya no tendrán rellenos. En Bogotá tenemos que repensar el modelo y más bien convertirlo, esos residuos, en una gran oportunidad de empleos verdes, de emprendimientos, de sostenibilidad, de nuevos materiales, y pasar a ser más bien una economía circular. ¿Eso qué significa? Que todo lo que sea aprovechable se vaya a aprovechar, incluso los orgánicos que forman el 60% de los residuos no se deberían estar enterrando como se entierran, y hay otros elementos que tendrían que ir a relleno sanitario, pero un relleno sanitario tecnificado, no como lo que tenemos hoy en el país. La vida útil del relleno sanitario de Doña Juana se acaba en el 2022. ¿Qué vamos a hacer con los escombros mientras hacemos el cambio cultural y hacemos el salto tecnológico? Porque es que es muy fácil decir, no, aquí lo que necesitamos son unas plantas, como sucede en las grandes ciudades del mundo, pero ¿cómo las vamos a pagar? ¿Quién las va a pagar? Y para que eso suceda, no solamente hay que tomar una decisión desde Bogotá, sino necesitamos cambios en la legislación a nivel nacional para que nos permita hacer ese tipo de avance que, sin lugar a duda, el país y sobre todo Bogotá requiere. No solo alargan y prolongan en el tiempo la agonía de este relleno de Doña Juana,
sino que también van a continuar con todas las graves consecuencias que tiene para la ciudad y para los pobladores, los residentes cercanos al relleno Doña Juana. Ese botadero no está en el Chicó Oriental, no está ni en Santa Ana ni en Santa Bárbara Oriental, está en el suroccidente de Bogotá, afectando la vida de decenas de miles de personas en Usme y en Ciudad Bolívar. En el 97 nos dio muy fuerte cuando se desbordó el relleno sanitario, fuimos afectados, nuestros hijos estuvieron hospitalizados, muchos perdieron hijos, muchos tuvimos los hijos hospitalizados, no hemos sido indemnizados. En el 2015 volvió y sucedió, entonces ya el relleno no tiene más vida. Sin embargo, a ellos no les importa nada de esto por sacar una licitación a flote. Por encima de los intereses particulares, el precario sistema de gestión de residuos o la incapacidad para crear una política pública de separación en la fuente, los recicladores enfrentan un problema aún mayor. Uno que no solo les impide trabajar, sino que incluso les ha costado la vida. Una vida que para muchos tenía menos valor. Acababa de descubrirse en el interior de la Universidad Libre una espeluznante matanza. Con fines lucrativos, los celadores del plantel educativo habían matado a 8 indigentes para destinar sus cuerpos a material de investigación médica. La situación de los recicladores de estigmatización no es exclusiva de los recicladores. Todos los trabajadores de la economía popular y de la economía informal siempre están estigmatizados, pues precisamente por sus condiciones sociales, y pues la nuestra era agravada por las condiciones en las que desarrollábamos el trabajo, es recoger basura, oler mal, estar con una presentación poco limpia. Digamos que todo eso contribuía a que efectivamente la sociedad nos viera de manera discriminatoria y de manera poco valorativa. Los aterradores sucesos de Unilibre convirtieron en foco de la atención pública a los basuriegos, que hasta entonces eran vistos con indiferencia por la sociedad. Somos personas humanas, no somos animales. Efectivamente, la sociedad considera que si hay personas de menor valor, entonces se justifica cualquier cosa y cualquier esquema de agresión contra ellos. Cada 1 de marzo se conmemora en todo el mundo la labor de los recicladores en memoria de las víctimas de la masacre de Barranquilla. Pero esa tragedia se repite cada vez que se mira con desprecio su labor, cada vez que se obliga a hombres y a mujeres a meter sus manos en nuestra basura por ser incapaces de separarla, cada vez que ocultan su labor por temor a ser humillados y perseguidos, cada vez que toneladas de desechos se vierten al lado de la población más marginal de la ciudad, cada vez que un niño tiene que acompañar entre el frío y la oscuridad a sus padres a reciclar. Por eso, todos los días son 1 de marzo. Nuestro trabajo ha estado presente por 80 años, no es nuevo, entonces el reconocimiento es lo mínimo que le pedimos a la ciudadanía, y ese reconocimiento implica efectivamente pagar a los recicladores por cada tonelada que se recoge, ojalá a un precio justo, a un precio razonable, al mejor precio posible, porque de todas maneras hay una deuda social del país con los recicladores. Todos los ciudadanos tenemos que entender la importancia del reciclador en la ciudad y para el medio ambiente. El reciclador está haciendo una tarea que nosotros como ciudadanos deberíamos hacer, de separar en la fuente. Porque ya son personas que han dignificado su trabajo, ya han empezado a ser reconocidos en una sociedad que antes lo veían como el desechable. Ellos nunca fueron desechables, sino fueron un reciclador de oficio. Y a los que todos debemos colaborarles, respetarlos y ayudarles en su trabajo a través de la separación.
Pues tengo una convicción de ser un superhéroe y poder salvar el planeta. Ese es mi granito de arena al mundo, ¿sí? Ya.